Propulsion Insights. Una mirada al futuro de la tecnología pensando en colores. Bienvenidos todos a un nuevo Propulsion Insights en el que vamos a hablar de la huella digital. Pero de la huella digital desde un punto de vista menos habitual al que estamos acostumbrados, porque nuestra idea hoy es centrarnos en la huella digital de los trabajadores dentro de una empresa y en si el análisis de sus patrones de comportamiento dentro de la organización puede ser valioso y puede generar oportunidades, o si por el contrario implica abrir una caja de Pandora que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a abrir. Estamos acostumbrados desde hace ya muchos años y vemos con naturalidad que se analice nuestro comportamiento en Internet, nuestras búsquedas, los clics que hacemos o nuestras ubicaciones, pero no estamos tan acostumbrados a que sean las organizaciones las que lo hagan. Así que hemos invitado a nuestro Propulsion a 3 personas que yo no sé si están dispuestas a abrir la caja de Pandora, pero lo que sí que sabemos es que vienen muy dispuestas a darnos su opinión al respecto. Así que vamos a conocerles ya mismo y voy a empezar con la invitada a la que tenemos más lejos físicamente, porque está en los headquarters de Microsoft en Washington, en Estados Unidos, y es Esther de Nicolás. ¿Qué tal, Esther? Hola, Laura, encantada de estar con vosotros. Gracias por invitarme. Te pillamos a una hora prudente, ¿verdad? Hemos sido considerados. Sí, de hecho yo creo que es más prudente para mí que para vosotros. Bueno, Esther es directora de Marketing de Inteligencia Artificial e Innovación en Microsoft y seguro que desde ese rol tienes grandes aportaciones que hacer en este debate, Esther, que pretendemos abrir hoy, así que estamos deseando escucharte. Y otra persona que sabemos que se va a mojar en este asunto, porque tiene muchísima experiencia trabajando con equipos de personas y de profesionales y porque se dedica precisamente a transformar la manera en que las empresas atraen y retienen el talento en todo el mundo, es Elena Dinesen, que también ha aceptado nuestra invitación y a la que queremos dar las gracias y dar la bienvenida. Elena, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, no sé si he pronunciado bien tu apellido. ¿Lo he pronunciado bien? Perfectamente, gracias. Bueno, pues bienvenida tú también, Elena. Añadir a la presentación de Elena, que actualmente es directora de Recursos Humanos en American Express y que anteriormente lo ha sido también en otras empresas como SACIR o como Microsoft. Y vamos con nuestro tercer invitado, que si Elena y Esther sabemos que venís dispuestas a mojaros en este asunto, pues él yo creo que viene dispuesto a sacar su vena más científica para hablar del tema, porque Hugo de Juan, el CEO de Encamina, es un apasionado defensor de la inteligencia artificial para hacer el bien y para mejorar nuestro mundo. Y yo creo que hoy vienes, Hugo, pero que súper dispuesto a argumentarlo en el caso concreto que nos ocupa, ¿o no? Sí, encantado, claro que sí. Yo creo que la tecnología está para el bien y hay un gran potencial en esta temática. Bueno, pues tenemos muchas ganas de oíros a los 3, así que vamos a empezar. Y por dar un poco de contexto a este podcast, la verdad es que esta idea de hablar del análisis del comportamiento de los trabajadores era algo de lo que teníamos muchas ganas de hablar, pero realmente hay que ser sinceros y cobró forma cuando Microsoft lanza a principios de año su nueva plataforma de experiencia del empleado llamada Viva, que precisamente aprovecha la huella digital de los empleados y de las organizaciones para aprender de ella y para permitirles mejorar. Así que por alusiones, me gustaría empezar contigo, Esther, como representante de Microsoft en este foro, para que nos cuentes un poquito más de esta herramienta y nos cuentes qué datos de los trabajadores analiza o cómo les ayuda, por ejemplo. Viva, la idea de Viva nace como un poco como evolución a la respuesta que estamos viendo de cara a todo lo que está pasando con la pandemia y cómo las organizaciones han tenido que transformar. Y eso nos ha hecho ver el inmenso hueco que existía en cuanto a la experiencia del empleado, ¿no? Hay muchísimas herramientas dispersas, pero la realidad es que el empleado no tiene una forma sencilla, ¿no? de conectar con todas las cosas que ocurren en la compañía, y esto se ha hecho todavía más aparente en un momento en el que todos estamos trabajando en remoto. Entonces ha sido
cómo ha empezado esto ha sido precioso, y perdona porque te voy a dar una respuesta como muy larga, pero yo sabes que estoy más involucrada en el área de investigación y desarrollo, y cuando empezó la pandemia lanzamos a nivel de la compañía una súper iniciativa de investigación en todos nuestros empleados. Estábamos rellenando cuestionarios diarios sobre cómo nos sentíamos, qué información encontrábamos, qué información no, cada cuánto conectábamos con nuestro manager. O sea, hemos hecho muchísimo trabajo de investigación de campo. Y en base a eso hemos tenido muchísimos aprendizajes y en respuesta a eso ha sido cuando hemos pensado Viva, consolidando muchísimas iniciativas que estaban ocurriendo en distintos laboratorios en el mundo. O sea, Viva nace de una investigación sociológica, psicológica, tecnológica y como tal es muy bonito ver cómo se está consolidando y cristalizando. De cara ya a lo que hemos anunciado, Viva responde a la necesidad, como te decía, de los empleados de conectar tanto unos con otros como con lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Y para ello lo que hacemos es analizar dos diferentes tipos de información. Por un lado, el conocimiento de la empresa, o sea, cómo podemos convertir el conocimiento que está disperso en muchísimos repositorios, en muchísimos documentos, en muchísimos diferentes silos de experiencia que pueden tener diferentes personas, cómo podemos conectar todo eso y generar conocimiento para la empresa, de forma que cualquier empleado pueda encontrar la información que necesita en el momento que la necesita. Y cuando digo información, es información en sentido amplio, desde documentos en concreto hasta cursos de formación, hasta comunicaciones de la empresa, o sea, todo lo que tiene que ver con encontrar información. Por otro lado, tenemos el bienestar del empleado, ¿no? Que es lo que te comentaba, que es lo que hemos visto una evolución más interesante con todo esto de la pandemia. Lo que estamos viendo es que, pues, existe fatiga del empleado, existe falta de, a ver cómo lo digo, que no sé, iba a decir disengagement. ¿Cuál es la palabra correcta para disengagement? Falta de... ¿Desafección? De conexión. Sí, desafección. Sí. Tres opciones, elige la que quieras. Sí, una cierta desconexión. Me gusta desconexión, una cierta desconexión de los empleados que están trabajando desde casa y que no tenían experiencia en trabajo remoto, ¿no? Y estamos viendo mucho estrés, más horas de trabajo. Entonces, todo eso lo puedes ver si eres capaz de analizar cómo los empleados están comportándose, ¿no? Y esto abre también el debate de cómo haces ese análisis, ¿no? Porque si la idea es ayudar, entonces, por definición, tienes que anonimizar toda esa información para que realmente permita a la empresa extraer tendencias y poder trabajar en el bienestar de sus empleados sin convertirlo en una herramienta de monitorización. Y ese es el equilibrio, ¿no? Que en este caso en concreto, cuando estamos hablando de huella digital del empleado, es fundamental que tengamos. Y aquí también me gustaría, perdóname porque es algo que has dicho al principio, ¿no? Has dicho, estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a que las empresas analicen nuestra huella digital y la utilicen para distintas cosas, sin embargo, en la empresa no. A mí me gustaría aquí hacer una reflexión porque me ha parecido súper interesante la introducción que has hecho. La empresa, en el fondo, lo que quiere de los empleados es la máxima productividad. Y para tener la máxima productividad tienes que tener el máximo bienestar de los empleados. Con lo cual, la intención de la empresa, por definición, está centrada en el bienestar del empleado. Y, sin embargo, la intención de las empresas fuera del entorno empresarial, cuando están analizando la huella digital personal, generalmente es para venderte cosas. Con lo cual me resulta interesante que estemos acostumbrados a que se utilice nuestra información para vendernos cosas, pero no estemos acostumbrados a que se utilice nuestra información para pensar en nuestro bienestar. Y es simplemente una reflexión de lo que has dicho al principio que me ha resultado llamativo. Yo no sé si respecto a esta reflexión que tú lanzas, Hugo o Elena quieren aportar también algún matiz que a ellos les sugiera. Bueno, quizás históricamente hablando es más reciente el aprovechamiento que pueden llegar a hacer las organizaciones de la información de sus procesos, de la información del comportamiento de sus personas. Es más reciente. Si nos vamos a la historia, yo creo que el aprovechamiento de los datos en Internet, pues desde antes del 2010 ya se estaba monetizando. Y, sin embargo, es ahora cuando estamos dándonos cuenta del grandísimo potencial que tiene el análisis del comportamiento de los empleados en las organizaciones, pues para, por ejemplo, descubrir si sabemos trabajar o no sabemos trabajar en remoto, o si sabemos colaborar, o si sabemos tener las reuniones como toca tenerlas, o tantas otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con el comportamiento individual, sino con el comportamiento de todo el mundo dentro de la organización. Entonces, yo creo que al ser algo más reciente y tener pues quizás todavía los patrones para entender cómo se está
aprovechando, o cómo se puede aprovechar, o cuál es el beneficio que hay detrás de todo esto, pues tan legítimo como este, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es el número medio de personas que convocamos a una reunión? Porque si es 25, es que lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Por ejemplo, es algo tan simple como eso, pero que estadísticamente puede ser, vamos, perfectamente atroz, ¿no? El que lo descubramos que está ocurriendo en nuestra organización. Entonces yo creo que por eso probablemente es ahora cuando nos estamos un poco despertando en este potencial y nos resulta extraño. No sé si Elena a lo mejor tiene otra opinión de esto. Estoy muy alineada con lo que habéis dicho. Yo creo que es una enorme potencia lo que tenemos, lo que nos queda todavía por utilizar y totalmente en forma positiva, ¿no? Aunque hay mucho tabú, mucho tópico, si esto supone el control, el gran hermano, el que estamos monitorizando el comportamiento de nuestros empleados, que se puede entender y hay una legislación muy importante que nos obliga a la privacidad de datos y una serie de cuestiones, pero en positivo, pues además de la productividad que estabais hablando y el bienestar que esto genera, hay una parte muy importante que es la eficiencia, ¿no? Lo que además a través de estas herramientas conseguimos reducir quizás pues formas de trabajo que no son del todo productivas y hacerlas más eficientes, facilitar el acceso a información, como decíais, el saber los tiempos de conexión y de desconexión, el adelantarnos a algunos problemas desde el índole médico al de acceso a información restringida, temas de vulnerabilidad, es un campo enorme, ¿no? Y Elena, tú como experta que eres en talento, en reclutarlo y en retenerlo, quería plantearte también una doble cuestión. Por una parte, si crees que este análisis del comportamiento puede favorecer estos procesos de atracción y de retención del talento. Y por otra parte, ¿qué áreas crees tú de la empresa que pueden ser las que más se beneficien del análisis de estos datos y de este comportamiento? Bien, pues empezando, si quieres, por tu segunda cuestión, yo diría que en general todas las áreas, ¿no? O sea, podemos extraer ventajas para cada uno de los departamentos. Quizás, sin duda, recursos humanos, por muchas cuestiones que si hay tiempo comentamos, pero estoy pensando en tecnologías, estoy pensando en finanzas, en las áreas de dirección, en operaciones. Yo creo que todos estos datos, toda esta información, pues ayuda a la hora de gestionar, de planificar, de corregir, de buscar eficiencias, etcétera. Y en el tema del comportamiento, que quizás podríamos entrar ya en todo lo que es la parte del employee experience o el colleague experience, como le llamamos en American Express, ¿no? Pues cómo medir desde antes, no solo en la selección, sino antes, ¿no? Desde la imagen de marca o de compañía, de cómo atraer el talento a todo el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa, desde que se incorpora hasta que sale, ¿no? Todo eso está, gracias a estas herramientas, está medido, está controlado, se monitoriza, se revisa, se mejora. Y tenemos datos y que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y que nos adelantan o nos permiten adelantarnos a ciertas situaciones, ¿no? Pues ahora mismo estamos en España en la tercera ola, ¿no? Dicen que entrando en la cuarta ola de la pandemia. Pues nosotros venimos analizando el comportamiento, estando todos remotos desde hace pues prácticamente ya un año, trabajando toda una compañía de forma remota. Y estamos analizando pues, temas desde bienestar, retención del talento, cansancio organizacional, liderazgo en los equipos, temas de resiliencia, el trabajo en entornos VUCA. Entonces, gracias a todas estas herramientas, yo creo que las empresas en este momento de crisis nos ha ayudado a navegar de una forma más eficiente. Y todos estáis hablando de la experiencia del empleado. Y me gustaría aterrizar un poco este término. ¿Se entiende lo mismo por experiencia del empleado desde el Departamento de Recursos Humanos en el que puedes estar tú, Elena, al Departamento de Innovación? Por ejemplo, no sé, Esther. Bueno, como te decía al principio, nosotros de la forma que entendemos la experiencia del empleado desde un punto de vista casi de categoría tecnológica, es esa tecnología que agrega
diferentes ámbitos de lo que es la vida del empleado en la compañía. Concretamente, y por ir a lo específico, ¿no? Estamos hablando de que al final el empleado, alrededor del empleado tienes comunicaciones, o sea, todo lo que son los anuncios, los eventos, los temas de compañía, ¿no? A los que el empleado es invitado. Luego todo lo que son los recursos corporativos, desde cuáles son tus beneficios, cuál es tu salario, cuál es, digamos, todo lo que es información de la empresa. Luego, por otro lado, el conocimiento que puedes tener a partir de todos los análisis de estos que estábamos hablando, ¿no? Toda el análisis de tu huella digital y cómo eso te puede ayudar a ti como empleado a tomar mejores decisiones, ¿no? Cómo puedes ser tú mismo consciente de que a lo mejor dedicas el 80% de tu tiempo a reuniones, de que no tienes suficiente tiempo para hacer tu trabajo, ese tipo de cosas que es importante que sepas. Por otro lado, el conocimiento, cómo puedes extraer el conocimiento de la empresa. Las comunidades, ¿qué comunidades hay en la empresa que te pueden ayudar? Por ejemplo, en Microsoft tenemos muchísimas, lo que llamamos Employee Resource Groups, que son grupos en los cuales pues, discutimos diferentes cosas. Yo soy parte, por ejemplo, del grupo de mujeres en Microsoft, soy parte del grupo de mujeres en investigación, parte del grupo de hispanos en Microsoft. O sea, tenemos diferentes grupos donde recibimos soporte. Por otro lado, la salud mental, digamos, o el bienestar mental, ¿no? Que la capacidad de acceder a recursos que nos puedan ayudar a cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Y por último, el crecimiento y el desarrollo, todo lo que es la formación, que seamos capaces de encontrar lo que necesitamos. Para mí, la experiencia del empleado es el conjunto de todas esas cosas. O sea, es muy amplio. Como te decía, ¿no? Venimos de un mundo en el que todas estas cosas estaban muy desagregadas y realmente no estaban beneficiando al empleado. Y en base a la pregunta que antes le hacías a Elena, por retomar un poco quién es el más beneficiado de todo esto, para mí es el empleado. Como te decía, no hemos hecho muchísimos análisis y muchísima investigación al respecto, pero hay un dato que a mí me sorprendió, que es el 70% de empleados, no solo en Microsoft, sino en muchísimas empresas con las que hemos colaborado para hacer este tipo de análisis. El 70% de los empleados han reportado que tienen mucho más estrés ahora mismo que antes de la pandemia y un 40% de los encuestados también dicen que están experimentando ciertos problemas de bienestar mental. Con lo cual, si hay algún gran beneficiado en todo esto, para mí es el empleado. O sea que en realidad lo que se busca con estas herramientas sería a lo mejor tratar de encontrar ese equilibrio que a muchas personas ahora les falta por no saber balancear una situación complicada, ¿no? A lo mejor lejos de la oficina, compaginando horarios y espacios con la familia. Esa sería un poco la intención primigenia de todo esto. Yo, escuchándoos, veo claro o parece claro el potencial y los beneficios que se asocian a aprovechar la huella digital de las organizaciones. De hecho, es algo que parece hasta inspirador, ¿no? Analizar el conocimiento de una empresa y el bienestar del empleado y proponerle herramientas para mejorar su compromiso, su aprendizaje, proponerle descansos. Bueno, pues esto parece fantástico. Pero imagino que también hay riesgos. ¿Y dónde están esos riesgos? Hugo, ¿tú qué opinas? Llevas un rato callado. Bueno, sí. Es que yo creo que resulta muy fácil, con unos pocos ejemplos si queréis, entender cuál es el potencial de esta información. Pues como antes decía, con solo analizar el número de personas medio que asiste a una reunión, pues ya sabemos si tenemos buenas prácticas o no. Pero imaginaros si además fuéramos capaces de saber pues cuál es la actividad que está teniendo esas personas respecto a la reunión, es decir, los que llegan tarde, los que salen antes, cuánto se alarga la reunión, cuántos están trabajando durante la reunión. Entonces, de ahí podemos sacar un montón de información que es beneficiosa para saber, pues eso, si tenemos buenos hábitos o no. Y quien dice esto dice, si por ejemplo ahora estuviéramos analizando mi huella digital y la tuya, Laura, alguien estaría diciendo que no son horas de estar trabajando, ¿verdad? Entonces, si esto resulta que somos capaces de trabajarlo estadísticamente, pues desde luego se pueden sacar conclusiones que nadie discute, que son súper positivas. Claro, la cuestión es cuando descendemos a nivel individual, ¿vale? Es decir, también con esa tecnología sería fácil deducir, pues a lo mejor cuando un empleado se está quemando, ¿no? Básicamente, pues a lo mejor pues por sus hábitos de comunicación o sus hábitos de interacción con las soluciones, con las herramientas, con otros compañeros, y hasta qué punto entonces esto empieza a ser ya meternos en otro terreno. Y es donde está, digamos, el límite entre lo que es obvio, que es tan potente, que es tan beneficioso, en lo que empieza ya a ponernos los pelos un poco más de punta, ¿no? Y es cómo esa tecnología también se puede bajar a nivel individual y cuántas cuestiones
hay que poner entonces encima de la balanza para tener control sobre esa potencia. Es un poco donde está el dilema y donde hay que poner, no sé si es legislación o solo ética o cuántas cosas más. Eso lo dejo a mis compañeras de tertulia. Pues creéis, Esther y Elena, que sería sencillo, a lo mejor, el establecer una serie de reglas o de procedimientos para respetar esa privacidad o esa confidencialidad y evitar así el riesgo de un conflicto ético. Elena. No me parece, ya estamos en ese paradigma y no está resultando fácil el poner un poco, pues, como se dice coloquialmente, puertas al campo, ¿no? La tecnología va mucho más rápido. Es verdad que ha habido unos reglamentos, la Ley General de Protección de Datos, que ha pasado, por supuesto, por el Parlamento Europeo, por el Consejo de la Unión Europea, por la Comisión Europea, etcétera. Bueno, pues ha intentado reforzar y unificar todo el tema relativo a protección de datos, ¿no? Para todos los individuos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y se ocupa también de temas de exportación de datos personales, etcétera. Pero vamos un poco por detrás y siempre se plantean, es habitual que se planteen escenarios donde pues con frecuencia tenemos que entrar en la parte de relaciones laborales, pues desde listados por parte de proveedores que nos solicitan, ¿no? Pues para beneficios sociales, de cosas tan sencillas como eso que no podemos proporcionar sin el consentimiento de los empleados. Y esto, bueno, pues al final infiere en nuestra propia eficiencia, en la productividad, ¿no? Porque se tienen que desarrollar procedimientos dentro de la empresa que estén de acuerdo con esa normativa, con esa regulación, ¿no? Y el sobrepasar estos procedimientos, pues supone pues dejar de trabajar con proveedores externos, supone pues conflictos o amonestaciones con los empleados, incluso despidos, con lo cual no es fácil, el debate no es fácil. Es necesario, pero no es fácil. Sí, me sumo al análisis de Elena. Sin duda no es fácil. En Microsoft llevamos muchos años y además Hugo lo sabe porque hemos tenido largas conversaciones al respecto. Llevamos muchos años, ¿no?, pensando en el impacto ético de la inteligencia artificial y en general de la tecnología. Y hemos desarrollado bastantes frameworks acerca de cómo tenemos que preguntarnos qué daños potenciales puede hacer la tecnología, cómo tenemos que analizarlos y cómo podemos, digamos, mitigarlos. Entonces, nosotros a nivel global tenemos un equipo completo de investigación y desarrollo que está constantemente analizando el impacto tanto psicológico como social que pueden tener diferentes tipos de tecnologías y muchos de los datos que os he dado durante la charla de hoy vienen de este equipo de investigación. Luego tenemos un equipo que se dedica a diseñar las prácticas, los procedimientos, lo que decía Elena, ¿no? Esos procedimientos que se van a aplicar a nivel internacional en toda la compañía, en todo el mundo, para asegurarnos de que cualquier tecnología que se desarrolle, pero nosotros no solo desarrollamos en Estados Unidos, desarrollamos en todo el mundo, pues cualquier tecnología que se desarrolla está sujeta a nuestros principios éticos y a las prácticas que hemos desarrollado. Entonces, no es sencillo en absoluto, pero como decía Elena, es absolutamente necesario. Me gustaría daros un punto sobre lo que decía Hugo antes, ¿no?, del impacto potencialmente negativo que puede tener cuando te vas al punto individual. Hemos hecho nosotros, antes de lanzar Viva, hicimos mucho análisis de en qué punto la balanza se vuelve de experiencia del empleado a sentir que estamos monitorizando a los empleados, ¿no? En qué punto de la balanza y qué cuestiones psicológicas conlleva eso. Y descubrimos, sin mucha sorpresa, ahora lo que os voy a decir va a sonar de perogrullo, pero hay papers que vienen más información, pero descubrimos que incrementa el estrés entre los trabajadores muchísimo, decrementa los niveles de percepción de bienestar, reduce la creatividad y la motivación, reduce la confianza en el liderazgo de la compañía. Y lo que es más importante, se genera ciertas desigualdades en la compañía, porque demográficamente hay poblaciones que van a ser las que están supervisando y poblaciones que van a ser las supervisadas. Y eso va a generar una brecha social todavía más grande, con lo cual el riesgo de hacer estas cosas mal es enorme. La buena noticia es que la tecnología permite hacerlas bien. O sea, no necesitamos tener
datos individuales para poder dar conocimiento agregado. Hay tecnologías como la privacidad diferencial que hace precisamente eso. Es imposible. Cuando digo eso es que es imposible que alguien pueda extraer la información de un empleado a través del análisis, por ejemplo, que hace Viva. Es técnicamente imposible. Y la privacidad diferencial es solo una de las tecnologías que permite esto. Hay otras tecnologías como la encriptación homomórfica. Hay muchísimo avance en todo el tema de lo que es computación que preserva la confidencialidad. Con lo cual es súper importante, pero afortunadamente forma parte también de ese arco que vemos nosotros desde principios, prácticas y herramientas. O sea, hay herramientas hoy en día que permiten hacer esto y hacerlo bien. Quedándonos con todo lo positivo que nos has contado en esta última aportación que has hecho, Esther, y ya a modo de conclusión, sí que me gustaría que soñarais un poco a largo plazo y como digo, si puede ser en positivo, e imaginéis hasta dónde creéis que nos puede llevar o nos va a llevar el análisis del comportamiento y de la huella digital de los profesionales en el futuro. Y yo dejo lo del futuro en el aire sin especificar una fecha para que os sintáis libres de imaginar a 5 años vista o a 50 años vista. Por ejemplo, Hugo, que tú sé que eres de los que piensa a 50 años vista. Bueno, sí, a 50 años vista es porque nadie va a venir a buscarme, ¿sabes? Para pedir responsabilidades, básicamente. Pero fíjate que aterrizando el valor que tiene también para el individuo toda esa información, yo me pregunto si no será más pronto que tarde el hecho de que hayan pues coach trabajando sentados al lado de nosotros y analizando el cómo estamos pues ahora mismo trabajando, ¿no? Y si estoy, por ejemplo, pegando muchos botes entre el correo electrónico que me llega, entre la llamada que me entra o entre dos PowerPoints que llevo a la vez, ¿no? Y a lo mejor que ese coach me diga, oye, céntrate un poquito, ¿por qué no cierras el correo electrónico y acabas primero esto que tiene más urgencia? O ese coach me dice, levántate, ¿no? Y anda un poco, que llevas ya hora y media sentado y estás, o te veo con la cara muy estresada, igual te viene bien, porque evidentemente si lo tenemos aquí delante va a poder incluso analizar nuestros gestos y nuestros rasgos, ¿no? Y a lo mejor lo que nos dice es, te tienes que ir sí o sí a la playa a airearte un poquito porque vas a tomar una mala decisión en estos momentos. A mí me da la sensación de que sí que la tecnología nos va a poder potenciar como seres humanos, como profesionales, hasta niveles que no soñamos. Y que tienen que ver con cosas que hoy ya podríamos hacer, ¿no, Esther? O sea, el estar con esta pantalla identificando cuáles son mis gestos y ver si estoy tenso o el tiempo que llevo sentado o si estoy con 5 tareas a la vez y si estoy pegando botes entre ellas a toda velocidad o si hay una tarea que sabe que viene de mi jefe y que no atiendo. O sea, eso es algo que podríamos hacer ya hoy y que, bueno, no creo que nadie esté pensando hacer todavía, pero no sé si a lo mejor en 5 o 10 años podremos tener, pues eso, a compañeros de trabajo que son realmente nuestra digamos, extensión, ¿no? de súper profesionales que estarán trabajando a nuestro lado y haciéndonos mejores en nuestro desempeño. Yo, por ejemplo, ¿no? Como una aportación que creo que sacará uso de la huella digital nuestra. Y Elena no habla. Años, ¿eh? A menos, vale. Elena, hablaba mucho Hugo ahora de un coach imaginario. Yo creo que tú tienes un poco de experiencia en esto. ¿Cómo ves tú dentro de unos años? ¿A dónde nos puede llevar este análisis del comportamiento? Bueno, pues yo le veo muchos aspectos positivos, ¿no? Desde la reducción de errores humanos, ¿no? Los datos, pues, cada vez nos dan mayor precisión, nos ayudan en las cosas quizás que más nos mueven, ¿no? En emplear en los ámbitos sanitarios, ¿no? En temas de transporte o en temas que nos facilitan la vida, ¿no? Entonces, quiero pensar que bien utilizados y, bueno, los que sigan dentro de 50 años, pues bien utilizado todo esto va a proporcionar más bienestar, ¿no? Y, bueno, pues aprovechar mejor nuestro rendimiento. Hablábamos de hacer varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Que ya de hecho somos multitarea a día de hoy, con lo cual dentro de unos años seguramente habremos incluso mejorado en estos aspectos, dejando todo lo que son las funciones innecesarias y focalizándonos en lo fundamental, ¿no? Pues me imagino todo el tema que ya está ahí, los coches autónomos y cómo ayuda esto pues, a generaciones, a países a lo mejor con menos posibilidades, pero siempre sin perder el toque humano, ¿no? El no convertirnos en robots
y el que al final la sensibilidad del ser humano y de los sentimientos sea lo que prevalezca en las decisiones, ¿no? Y no únicamente los datos. Quería coger la idea de Elena antes de dejar a Esther para cerrar, porque la voy a añadir a mi coach y es verdad que muchas de las tareas que hacemos hoy en día, que las haga mi agente. Es decir, ¿para qué narices voy a tener yo que estar escribiendo una carta si lo puede hacer mi agente, ¿no? Es verdad que muchísimas tareas van a poderse automatizar basadas bueno, ya pues las podemos automatizar, pero irá mucho más, ¿no? Con lo cual mi agente me ayudará a trabajar solo en lo que de verdad hace falta, el resto lo hará él. Bueno, nota para el futuro, Hugo. A mí me gustaría terminar para hablar del futuro hablando un poco del pasado. Bueno, seguro que os acordáis, ¿no?, de cuando en el 97 Kasparov perdió contra una inteligencia artificial al ajedrez. Lo que a veces no se recuerda es lo que pasó después, ¿no? Kasparov siguió trabajando en esta idea de cómo podía el ser humano convivir con esta inteligencia artificial en el mundo del ajedrez. Y se acuñó este concepto de centauros, que era esa combinación entre la ingenuidad humana y la capacidad de análisis de la inteligencia artificial. Esta tendencia, ¿no?, de cómo podemos coger lo mejor del ser humano, que es esa capacidad de pensar de manera estratégica y esa creatividad, y juntarlo con lo mejor de las máquinas, que es esa capacidad de analizar información y de darnos la información que necesitamos. Y ese es el futuro de cómo vamos a entender la experiencia del empleado y, en general, la colaboración humano-máquina. Estamos hablando de tecnología que corrazona con nosotros, que aprende de nosotros y, como decían tanto Hugo como Elena, se convierten en un compañero. Entonces, para mí esa es sin duda la visión a la que vamos a llegar, a una inteligencia artificial, a una tecnología que de forma más general nos ayude a mejorar en todo lo que nos hace diferentes como seres humanos. Pues llevamos ya media horita hablando, que se me ha pasado volando, por cierto, así que tenemos que dejarlo aquí. Yo me lo he pasado fenomenal escuchándoos. La verdad es que nos dejáis muchas reflexiones sobre las que seguir pensando, así que toca seguir muy de cerca este viaje de transformación que han iniciado las empresas y bueno, esperar a ver dónde nos lleva a todos. Gracias a los tres y gracias también a las personas que nos escuchan. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós.